amada y preciosa Iglesia del Señor. Eso es lo que somos, la esposa del gran Rey. Mis amados, muy buenos días. Dios les bendiga en esta preciosa mañana, una mañana hermosa. Aquí en la capital está haciendo sol, que a veces es esquivo el sol, aquí en la capital, en Bogotá, pero bueno, tenemos un día esplendoroso, un día para darle gracias al Señor, para exaltarlo a Él, honrarlo, demostrarle al mundo que somos sus hijos. Y eso quiere decir que somos diferentes. Mis amados, vamos a orar, vamos a colocarnos en la presencia de nuestro amado Señor y Dios. Padre bueno, Señor amado, hoy venimos delante de ti. Nos presentamos, Señor, en tu altar. Desarmamos, Señor, nuestra vida, nuestra mente, nuestro corazón y nos postramos delante del gran trono. Padre bueno, en esta mañana, Señor, queremos expresarte nuestro amor, nuestra adoración. Todo aquello, Señor, que solamente tú mereces y nadie más. Señor, hoy te damos gracias por prestarnos la vida un día más. Aprovecharemos este día, Señor, para honrarte a ti, para hablar de ti, para dar testimonio de lo que tú eres capaz de hacer en la vida de cada uno de nosotros. Señor, hoy llena nuestro día de alegría. Sabemos que tu presencia camina con nosotros. El mundo, Señor, a veces nos confunde, a veces nos causa dolor o tristeza, Señor. Hoy todo lo colocamos delante de ti. Nuestra vida, nuestra casa, nuestra familia, nuestros hijos, cada uno de ellos, Señor, está puesto delante de ti. Gracias te damos, Dios, por la casa. Gracias te damos, Señor, por el techo que nos resguarda. Gracias, Dios, por el alimento que todos los días está puesto en la mesa. Gracias, Señor, gracias. Hoy es un día para alabarte a ti, para dar testimonio de lo que tú eres capaz de hacer en la vida de todos y cada uno de nosotros. Te damos gracias, Dios Padre de la gloria, Señor amado, en el precioso nombre de tu Hijo Jesucristo, nuestro Señor, en la presencia, el ruaj de Dios en nosotros, el Espíritu de Dios en cada uno de nosotros. Gracias te damos, Padre bueno. Hoy bendícenos, Señor, como solo tú lo sabes hacer con tu palabra. Bendícenos, Señor, con la inspiración que nos das todos los días para actuar, para hacer cosas para el reino tuyo. Oh Padre bueno, a partir de este momento, Señor, quedamos en tu preciosa presencia. Gracias te damos, Dios. Gracias, Padre bueno. Gracias por escucharnos. Gracias, Señor, por estar atento a nuestras palabras. Solo tú lo puedes hacer. En el nombre de Jesús. Amén y amén y amén. Bueno, mis amados, salud. Amén. Ayer iniciamos un tema que en algún momento pues me llamó la atención porque una persona, Tomás de Aquino, que está en el Santoral Católico, hace un estudio de los pecados y los reúne en 7. Lo llamó los 7 pecados capitales y ha sido una inspiración para muchas personas en el transcurrir del tiempo. Y empezamos con uno de ellos, que es la soberbia. Es un pecado de los pecados capitales, yo diría que el más grave de todos. Es el más grave de todos porque es el inicio de los demás. Ustedes sí sabían que la soberbia es el inicio de todos los demás pecados, de los 6 pecados adicionales, de la ira, la gula. La soberbia es el principal. Y eso tiene una explicación. Y la explicación está en la Escritura. Acuérdense ustedes que antes de que el Señor hiciera la creación,
allí en las huestes celestiales, los ejércitos del cielo, había un comandante, por decirlo de alguna forma, y se llamaba Luzbel. Y él en algún momento, el Señor dice en la Escritura que lo viste de vestiduras finas, su vestido lleno de joyas preciosas. Entonces, al estar, como dijéramos, a la luz o al sol, el vestido despedía rayos, luminosidad, era algo esplendoroso. Pero eso se lo dio el Señor. En algún momento él creyó que era él el que tenía luz propia. No, él reflejaba la luz de Dios, la reflejaba él. Y en algún momento se llena su corazón ¿de qué? ¿Se llena de qué? ¿Qué dice la palabra? Que se llenó de soberbia, y empezó a pensar, y como podríamos decirle, como darle un golpe de estado al Rey de Reyes y al Señor de Señores, al Dios de la gloria, darle un golpe de estado, y empezó a pensar, subiré, me sentaré allá en el gran trono. ¿Ah? Y saben una cosa, mis amados, nunca subió, nunca se sentó, y el Señor, ¿qué hizo? Lo destituyó. Por eso se llama el ángel caído. Dios lo destituyó. Entonces, cuando Dios hace la creación, ¿qué hace el enemigo? ¿Qué es lo que hace? Ya no se llama Luzbel, sino se va a llamar Satanás, contradictor, el que contradice, el que va en contra de. Bueno, cuando el Señor hace la creación y en medio de la creación hace algo extraordinario al ser humano. Algo extraordinario, mis amados. Nosotros somos, los seres humanos, somos la máxima creación de Dios. Pero el enemigo no contento, hace todo lo posible para que el ser humano cometa el mismo pecado que él cometió, la soberbia. Entonces, están allí en el huerto del Edén, Adán y Eva, Dios les había dado, acuérdense ustedes de la descripción tan bonita que hace la Escritura del huerto del Edén. Dice que los colocó allí en el huerto del Edén y les dio una orden. Le dijo, mire, de todos los árboles que hay en este huerto, de todos pueden comer, menos de aquel que está allí, se los señaló, el árbol de la ciencia del bien y del mal, porque el día que coman de ese árbol ciertamente moriréis. Esa fue la advertencia que Dios les hizo al hombre, a Adán y a Eva. ¿Y qué pasó? Dice la Escritura que el enemigo vino a ellos y habló con la mujer. Muchos teólogos se preguntan, bueno, ¿y por qué vino y habló con la mujer y no habló con el hombre? No lo sé. De pronto alguien me puede dar una respuesta. No sé. Pero la pregunta que todo el mundo se hace es, ¿dónde estaba Adán en ese momento? Cuando el enemigo viene a hablar con Eva y le empieza a cuestionar a Dios e invita a Eva a comer del fruto de ese árbol. Y ella le dice, no podemos comer de ese árbol de la ciencia del bien y del mal. ¿Y qué le dice el enemigo? Ustedes pueden comer sin ningún problema. Si ustedes comen de ese árbol, van a ser como Dios. ¿Como Dios? Ajá. ¿Y cómo así como Dios? Claro, conocedores del bien y del mal. Eso quiere decir, mis amados, que el ser humano, a pesar de ser una criatura, una creación de Dios, no era perfecto en el sentido de que no era como Dios, pero no conocía el pecado, no conocía el mal. Y el Señor le dijo, no tomen de ese árbol de la ciencia del bien y del mal. ¿Y qué le dijo el enemigo? En su astucia, le dice, el día que ustedes coman de ese árbol, ustedes serán como Dios.
Igual, el mismo pecado de él cuando dijo, yo subiré, me sentaré allí en el gran trono. No, no, ni subió ni se sentó. Fue destituido totalmente. Entonces, engañó a la mujer. La mujer puso oídos. Eso es lo que no debemos hacer nosotros. Cuando alguien venga a contarnos cosas que no son convenientes, no pongamos oído. Porque de pronto de algo que nos dicen, algo nos queda en la cabeza dando vueltas. No escuchemos al necio, no escuchemos al malo, al perverso, aquel que ha dado testimonio de que no anda bien, de que no camina como debe ser. No lo escuchemos. Allí la pregunta que cabe es, ¿qué pasó? ¿Por qué se refirió solamente a Eva? ¿Y dónde estaba Adán? Adán estaba ahí también, pero no sé, a lo mejor estaba retiradito, la dejó que ella hablara ya con el enemigo, pero en algún momento ella toma la decisión de desobedecer al Señor y su corazón se llenó. ¿De qué se llenó? De soberbia, por querer ser como Dios, conocedores del bien y del mal. Ellos no conocían el mal, no lo conocían. Eso es lo que infiere la palabra, que ellos no conocían el mal. Lo van a conocer y Dios no quería que conocieran el mal. Alguien me hizo una vez una pregunta, entonces, ¿eso quiere decir que Dios conoce el mal? Porque si seréis como Dios, conocedores de la ciencia del bien y del mal, entonces Dios conoce el mal. Claro que lo conoce, Dios lo conoce todo, lo sabe todo, absolutamente. Lo único es que no se practica el pecado. Claro, Dios lo sabe todo. Y el ser humano no estaba diseñado por Dios para transitar por el mal. Por eso cuando desobedecen a Dios y la mujer come del fruto prohibido y le da a su esposo, a Adán, los dos no son capaces de resistir el pecado. Ya no son capaces y entran en el pecado. A partir de ahí son sacados del huerto porque no pueden vivir allí, son sacados de allí y bueno, ya saben ustedes lo que pasó hasta el día de hoy, año 2021 de la era moderna. Estamos viviendo las consecuencias de la desobediencia de nuestros primeros padres. Alguien me preguntaba, bueno, ¿y qué hubiera pasado que ellos no hubieran comido? Estaríamos viviendo en un lugar especial llamado Edén o llamado paraíso. ¿Qué le dijo el Señor Jesús al ladrón en la cruz, al buen ladrón que llamamos? Hoy estarás conmigo en el paraíso. No dijo en el cielo, dijo en el paraíso, un lugar muy especial, donde deberíamos estar viviendo todos allí. No existiría el mal, ni la enfermedad, ni la muerte. Bueno, un día hablamos de eso también. Pero entonces, el mayor pecado que pueda existir es el pecado de la soberbia, porque es el mismo pecado de Satanás, es el pecado fundamental de él, la soberbia. Él quiere ser como Dios, por eso, como no pudo contra el imperio de Dios, contra el reino de Dios, entonces viene contra los seres humanos. Y es el que nos tiene la vida fastidiada, hoy en día, hasta hoy. Entonces, hablemos del soberbio. Mire, el soberbio es alguien que no reconoce a nadie que esté por encima de él. Entonces, dice la palabra, es la palabra, ¿sabe cómo llama la Escritura? Aquel que no cree en Dios, necio, así lo llama. La palabra en hebreo creo que es raka, en hebreo, sí, en hebreo o en griego, no recuerdo. La palabra raka, necio. Entonces, dice el necio en su corazón, no hay Dios. Aquel que dice, eso Dios no existe, eso nosotros aquí nacemos, crecemos y nos morimos y se acabó todo. Nos entierran y desapareció todo. No, hay una parte que no, nuestra alma, nuestro ser espiritual trasciende. Un día tuvo un inicio
y trasciende hacia la eternidad. Entonces la pregunta es, ¿dónde vamos a pasar la eternidad? ¿Dónde? ¿Dónde la queremos pasar? ¿Dónde? ¿En el paraíso? ¿En la presencia de Dios? ¿O en la ausencia total de Dios? Que sería lo que la palabra llama el averno, el infierno. ¿Dónde queremos pasar la eternidad? Entonces, lo que tenemos nosotros que aprender es a que ese pecado no llegue a nuestras vidas, mis amados. La soberbia. Mire, el soberbio, todos los soberbios, aquellos que se creen los reyes del mundo, que son los únicos, que el resto del mundo son todos una partida de recua, una recua de mulas, burros. No, así el más humilde de los seres humanos que esté en algún lugar por allá en el campo, el más humilde que cultiva la tierra, es un ser humano valiosísimo para el reino de Dios. Somos valiosos y mire, valemos tanto. Mire, mi amado, mi amada, piénselo. Tú vales tanto, tienes un valor tan grande para Dios, para nuestro Padre Celestial, que dice la Escritura que Él ni siquiera escatimó a su propio Hijo y lo dio allí en la cruz del Calvario para que nosotros volviésemos a Él, en amistad con Él, y algún día estemos en la presencia de Él. Miren el amor de Dios por los seres humanos, por nosotros. Entonces, el soberbio no reconoce nada por encima de él. Cree que él es pues la última Coca-Cola en el desierto. Perdonen la propaganda. Bueno, entonces, el necio, el soberbio, se cree eso, que yo soy aquí el único, el que más sabe y los demás son unos burros, unos ignorantes. No, la palabra nos dignifica a nosotros, que está por encima hasta de Dios. Y hay muchos soberbios en el mundo entero, en la historia de la humanidad, que han alzado sus ojos contra Dios y han desafiado a Dios. Muchos han desafiado al Dios de la gloria y han desaparecido. Y el Dios de la gloria sigue vivo, adelante, porque Él es eterno, no tuvo principio ni tendrá fin. ¿Cómo es aquello? No lo sé. Eso ya son cosas muy íntimas del reino de los cielos. Entonces, no reconoce el soberbio a nadie por encima de él. Y ese es Lucifer, es el enemigo, Luzbel o diablo, el enemigo de nuestras vidas. Ese es soberbio. Y el pecado será siempre la soberbia. Nosotros hablamos de la soberbia hace unos meses atrás, ¿recuerdas? Hace unos meses atrás hablamos de la soberbia. Es terrible, la soberbia. Es la representación viva. Ese es el pecado de Lucifer en el corazón de los seres humanos. Entonces tenemos nosotros que reconocer la soberbia. Algunos sinónimos de soberbia: orgullo. Es que soy orgullosamente, bueno, lo que tú quieras. La altivez, aquel que mira así por encima del hombro a los demás. La arrogancia, aquel que camina con arrogancia. Mejor yo se cree el rey de Roma, pues. Esa es la soberbia, la vanidad. La vanidad, todo eso son sinónimos de soberbia. Y saben una cosa, es un pecado tan complejo, tan difícil, que aún el orgullo, óigame lo que voy a decir, el orgullo es disimulable. Incluso es apreciado, porque a veces se hacen cosas o se trabaja o se hacen causas nobles. Aquel que en un momento reunió cosas de su casa y se va a llevarlos
a una familia pobre por allá en las afueras de la ciudad, pero entonces no va calladito la boca, sino que lleva fotógrafo, lleva camarógrafo, lleva la radio, la prensa, la televisión, para que todo el mundo vea que, oh, cuán generoso y dadivoso es. Eso es orgullo. Y el orgullo es el alimento básico y fundamental de la soberbia. Entonces, a veces la soberbia, el orgullo se disimula haciendo cosas buenas. Que uno diría, ay, pero hace cosas buenas. No, las está haciendo para que lo vean. ¿Ah? Y el orgullo, como dijéramos, se alimenta de lo que la gente le dice. El orgulloso se alimenta, bueno, primero se autoalimenta, se mira al espejo y, bueno, se habla a sí mismo, estás muy bien, qué bien, eres elegante, cómo eres de bonito, eres de bonita, simpático, simpática, qué bonito, y se mira al espejo, como la mitología griega, ¿recuerdas? Que hay una flor, bueno, Narciso. Ustedes se acuerdan de Narciso, yo les hablé de él, búsquenlo en el diccionario, Narciso, la mitología griega. Bueno, esos son muchos y quieren posar de humildes, de decir aquí humildemente. No, cuidado mis amados, cuidado. Entonces, la soberbia se alimenta de eso, de que los demás lo prefieran y que los demás le echen incienso y en fin, la propia vanidad, la vanidad, el yo, el ego, y se inflan como globos, y miran por encima, creen que han tomado el mundo con sus manos. No, son simples seres humanos. Y algún día se morirán como todos y allí en la tumba, allí se acabará todo y quedarán convertidos en tierra. ¿Cómo les parece? ¿Cómo les parece? Por ejemplo, hay otro soberbio, y este es peligroso. Es aquel que es tan soberbio, la soberbia ha tomado su corazón, que no es capaz de pedir perdón, de pedir excusas, de pedir que lo que hizo se equivocó, nunca reconocer que se equivocó, ¿no? Ese es un soberbio. Si tenemos que pedir perdón en algún momento por alguna circunstancia, hagámoslo. Mire, discúlpeme, sí, yo me equivoqué, qué pena, no supe, no me di cuenta, sea sincero. Como esposos nos equivocamos muchas veces, reconócelo. Esposa, perdóneme, amor. Yo pues me equivoqué, estaba pensando no sé en qué, y me equivoqué, te dije cosas que no debía, o te insulté, te ofendí, perdóneme. ¿Eres capaz de hacerlo? Contéstame, varón. ¿Eres capaz de hacerlo? Ir donde tu esposo y decirle que te perdone. Alguno dirá, bueno, no, pues sí, no. Olvídese, la soberbia está en tu corazón. Y eso no es bueno para el matrimonio ni para tu propia vida. Entonces el soberbio, como diría alguien, nunca se rebajaría a pedir perdón. Tenemos que pedir perdón. Si nos equivocamos, perdóneme. Y a él la palabra clave es perdóneme. No es ni siquiera discúlpeme. No, prácticamente, casi es la misma palabra, pero yo creo que la palabra más bonita que pueda existir es perdóneme. Te equivocaste, mujer. Hiciste algo contra tu esposo, en un momento de rabia, te dio rabia con él. Vaya, esposo, mi amor, o mi hijo, como le quieras decir, como tú le digas, perdóneme. O cielito, o amorcito, como tú le digas, perdóneme. Yo me equivoqué. A ver, mujer, ¿eres capaz de hacerlo? Si no eres capaz de hacerlo, la soberbia está en tu corazón. Y la soberbia es un pecado que hay que sacar, que nunca debemos permitir que esté en nuestro corazón. Nos puede llevar a la perdición, al infierno, nos puede llevar a la condena eterna, si no pedimos nosotros perdón. Mire lo que dice el Señor en Isaías 13:11.
Encontré una versión muy bonita. Dice, castigaré por su maldad al mundo y por la iniquidad a los malvados. Pondré fin a la soberbia de los arrogantes y humillaré el orgullo de los violentos. El orgullo. Lo que veníamos hablando, Satanás fue sacado del cielo allí por orgulloso, por soberbio. Fue destituido de la gloria del cielo. Ustedes sí sabían eso, de pronto algunos no lo sabían. Eso está en el libro de Isaías, del profeta Isaías 14, 12. Dice, ¿cómo has caído del cielo, lucero de la mañana? Tú que sometías a las naciones, has caído por tierra. Decías en tu corazón, subiré hasta los cielos, levantaré mi trono por encima de las estrellas de Dios. Por encima de Dios. Gobernaré desde el extremo norte en el monte de los dioses. Subiré a la cresta de las más altas nubes. Seré semejante al Altísimo. Sí oyen ustedes lo que él quería hacer. Y él pensó que lo podía hacer porque se llenó de soberbia. Pero, termina diciendo la porción en el versículo 15, el libro de Samuel capítulo 14 versículo 15 dice, pero has sido arrojado al sepulcro, a lo más profundo de la fosa. Y lo más profundo de la fosa es el infierno. Hasta allá has sido llevado. Entonces, ¿qué podemos hacer para luchar contra la soberbia? ¿Qué virtudes debemos desarrollar? La humildad, la modestia, la sencillez. Hay que ser sencillos. No nos compliquemos la vida. Es que nosotros mismos los seres humanos somos los que nos autocomplicamos la vida. ¿Cómo les parece? Entonces, la forma más efectiva, no hay otra, es practicando la humildad. La humildad. Hombre, somos hermanos, somos seres humanos, todos navegando en el mismo barco llamado tierra. Vamos por el universo entero. Somos de la misma casa. Entonces, la humildad. Acuérdense que el Señor reprende a los orgullosos y le da gracia a los humildes. No lo olvidemos. Y dice la Escritura que el Señor no resiste a aquel que se humilla, al corazón contrito y humillado, dice la palabra. Dios no se resiste a esa persona que se presenta delante de Él. Y con esto termino Santiago 4:6. Mire lo que dice. Pero nuestro Señor nos ha dado gracia en abundancia. Por lo cual dice, Dios humilla a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Mis amados, cuidado. Y si hay algo que tenemos que enseñarle a nuestros hijos, es eso. Es que el apellido que ustedes quieran, es que los fulanos somos los mejores. Por favor, no llenes el corazón de tu hijo, de tu niñito pequeño. No, enséñale a ser humilde, a ver al necesitado y decirle, tome hijo, ponerle unas monedas en su mano, llévale al ancianito que está allá, y que él vaya y le entregue, que aprenda a ser dadivoso. Que la soberbia nunca esté en su corazón, nunca. No le podemos dejar de herencia a nuestros hijos la soberbia, nunca, mis amados. Oremos al Padre. La modestia, la humildad, la sencillez, ser auténticos, como lo son muchas veces los campesinos, ¿sabe? Y que a veces el citadino los menosprecia, pero son gente auténtica. Lo que ellos son, esos son, y eso es lo que vemos en ellos, gente humilde. El humilde no es el que pone cara de tonto, no. El humilde es el que reconoce que todos los seres humanos somos una sola familia.
Oremos a nuestro Padre Celestial, démosle gracias por este día. Este es un tema de nunca acabar, los 7 pecados capitales. Vamos a ver si continuamos con ellos. Tomás de Aquino, o Santo Tomás de Aquino, los ordenó: la soberbia, la pereza, la gula, la avaricia, la lujuria, la ira y la envidia. Esos son los 7. Bueno, de pronto hablamos mañana de la pereza. ¿Cómo les parece? Vamos a orar por todos aquellos que nos han acompañado en este día. Vamos a orar por Camilo Ramos. Muy bien, vamos para adelante, Camilito, muy bien. Con tu hijo Amparito Castro y Guillermo, los bendigo, viejos preciosos, Blanca y Harold. Bendiciones para toda la casa, Yolanda y Jorge Dufo. Nos acompañan. Todas estas personas son las que nos impulsan todos los días a salir de la cama, a sentarnos a estudiar, a enseñar y a hacer lo que estamos haciendo. Tina y Yu allí en los Estados Unidos, las bendecimos la casa, a Alfonso, a Jorge, a Jordi, a Olivia, a todos en la casa, los bendecimos, a todos los hijos, a todos los parientes, los cubrimos con el Espíritu de Dios. Mauricio, te bendecimos, mi hermano, bendecimos tu vida, bendecimos tu matrimonio, tu esposita, tus 2 preciosos hijos. Campeones, son un par de muchachos campeones. Yolanda Osorio, mi prima, bien, mamita, bien, gracias por acompañarme. Ilia Rubiano, Jackie Rodríguez, en Cúcuta, muy bien. Marcelita y Fabio, mi hija y mi yerno, los bendigo. Hombre, son familia, son matrimonios fuertes, poderosos. Hay que mantenerlo siempre. Sandra Chávez, te bendecimos, Sandrita. Carmencita y Daniel, los bendecimos. Par de viejos queridísimos. Carmencita y Daniel. ¿Alguien más, amor? Bendecimos la vida de mi hijo. Ustedes saben que tuvo un pequeño contratiempo. Pero ya está muy bien, ya salió adelante, lo bendecimos en este día. Oscar Ramírez, José Silva, que nos acompañan permanentemente. Olguita, Mercedes, Alfredo, el par de chicos, siempre están aquí acompañándonos, mis amados. Y eso nos anima todos los días a seguir adelante. Amén. Igualmente, les pedimos a las personas, mire, sean precavidos, cuidado, por la necedad de muchos, la pandemia puede volver. Eso no es un juego, ni es como dijéramos, un embeleco y como allá, como si alguien estuviera haciendo cosas raras para acabar con el mundo. ¿Cómo llama eso? Bueno, no lo sé. No, mis amados, esto es una realidad. Seamos cuidadosos, previsivos, sensatos, mis amados. Es un peligro. Todos estamos en peligro, toda la humanidad estamos en peligro. Alguien diga, no, yo no, porque yo ya me vacuné. No, cuidado. Sigamos teniendo cuidado, cuidemos. Eso. No, que es que el virus es una conspiración que se están inventando allá los grandes magnates de la entidad en Suiza, no recuerdo cómo se llama, que son los poderosos del mundo, que para acabar el mundo se está acabando solo. La gente se muere sola, la gente toma droga, se alcoholiza, la violencia está a la orden. Nunca nuestro país había vivido tiempos de violencia como ahora. Entonces la gente se acaba solita, eso. Pero debemos tener muchísimo cuidado, mis amados, porque puede volver la epidemia. Gracielita Arias, un saludo. Los bendigo a todos hoy. Reciban la bendición del Padre, reciban la bendición del Hijo y reciban la bendición del Ruach de Dios, del Espíritu de Dios en tu casa, en tu familia y en tu corazón. Dios les bendiga. Nos vemos mañana.